Bueno, estoy experimentando un nuevo sistema de grabación, así que bueno, porque quería tratar de poner alguna de las preguntas que hicieron. Hay una cuestión que quisiera que quede claro de la vez pasada, que a lo mejor no quedó del todo claro. Con respecto al peronismo y las situaciones de personas con discapacidad. Em, a ese momento no existía la categoría de persona con discapacidad, o sea, conceptualmente recién estábamos comenzando a construir ciertas categorías. Por ejemplo, tampoco existía la categoría, o sea, no existía la categoría de persona con discapacidad ni nada que se le parezca, porque todavía nuestras sociedades no habían elaborado ese marco. Sí, obviamente estaban identificadas como personas que necesitaban una atención especial, pero no había una categoría que es la categoría de discapacidad. Había un criterio más médico, ¿no es cierto?, referido a esas cuestiones. Recién para esa época se estaban elaborando a partir de la ONU la Declaración de los Derechos Humanos. O sea, recién para 1949 se elabora formalmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pensemos que hay un recorrido enorme hacia las fechas en donde la categoría de discapacidad es reconocida como tal. Lo que sí es innegable es la obra que se hizo a pesar de que a pesar de que todavía esa categoría no estaba reconocida. Obviamente no llegó a todos los sectores igual, pero por ejemplo a través de la Fundación Eva Perón, yo estaba investigando y se entregaron prótesis, se entregaron sillas de ruedas, hubo un montón de ayuda económica a todos los que la solicitaban, ¿no es cierto? O sea, no era un derecho, digamos, hoy por hoy tenemos otras lógicas de acceso a esos derechos, pero persona que, por ejemplo, necesitaba una silla de ruedas, unas muletas, algún tipo de, digamos, de prótesis, obviamente también para la tecnología y las posibilidades de la época, se accedía. También había escuelas para personas se crearon muchas escuelas, pero orientadas más hacia intentar hacer una reinserción social, ¿no? Entonces, escuelas de trabajos y oficios para personas que tenían a lo mejor esa situación, ¿no? De vuelta, no había una sistematización, ¿no? Entonces, a lo mejor las personas con síndrome de Down se les otorgaba escuelas donde pudiesen aprender algún oficio, no había un criterio pedagógico, ¿no? Pero esa acción existía. Y sí, se crea la primer dirección de educación especial en 1949. O sea, eso nos dice que es la primera vez que hay una oficina que se va a encargar de estas situaciones, ¿no? Pensemos el historial, pensemos en contexto. Entonces, bueno, esa situación de que, o sea, obviamente, la ayuda no llegó a todos los sectores, tenían que ser solicitadas, los mecanismos de accesos eran, podríamos pensarlos como más eh, personalistas, ¿no es cierto? En el sentido, em, digamos, no existía persona con discapacidad, pero no existía la categoría, ahí está, de persona con discapacidad, ¿no? O sea, no existía esa forma de entenderlo. Eh, a lo mejor algunas de las cuestiones accedían con, digamos, mecanismos más clientelistas. ¿Qué significa? Vos tenías que ir a la Fundación Eva Perón, acercarte, pedirlo. Hoy por hoy, por ejemplo, no hace falta acercarse a ninguna fundación para acceder a esos derechos, pero pensemos que pasaron 75 años y que la cuestión de la discapacidad adquiere otra lógica. Pero bueno, como decimos, yo me estaba fijando que el día de la educación especial tiene que ver con la creación de la primera Secretaría de Educación Especial que ocurre en 1949, o sea, pleno auge de las políticas sociales del peronismo. Entonces, bueno, si lo rastreamos, esperen que lo vamos a buscar. Entonces, para que lo, digamos, el Día de la Educación Especial, ¿por qué se conmemora? ¿Sí? Esto lo hago junto con ustedes para que vean. El 9 de agosto, debido al aniversario de la creación de la Dirección de Educación Especial en 1949, ¿sí? Entonces, esto lo voy a poner también en el Word que estamos, que después los voy a compartir, como para que esa cuestión quede claro, ¿sí? Esto que traía Mar, que tenía un pariente con esta situación
un pariente, un abuelo, que había perdido una pierna. Si él no se acercaba a pedir, no iba a haber un reconocimiento, ¿sí? O sea, pero si él hubiese necesitado y se hubiese acercado, obviamente tenía que comulgar con las ideas peronistas, ¿no? Porque por esto decimos que había ciertos mecanismos que podríamos pensar que reproducían un fuerte clientelismo, ¿no? En el sentido de que, bueno, nada, alguien fuertemente opositor nos iba a acercar a la Fundación Eva Perón a pedirlo, pero eso no implicaba que esa situación no existiera, ¿sí? Así que bueno, otra cosa que, eso es una de las cosas que me quedé pensando el otro día, que a lo mejor no quedó del todo claro. Pero bueno, como les decíamos, la conmemoración esta es clave, ¿no? O sea, pensar que fue el primer gobierno que crea un espacio dedicado especialmente a la educación para las personas con discapacidad, desde un criterio muy médico, ¿no es cierto? De un criterio muy biologicista, pero bueno, es un proceso complejo. Pensemos que en gobiernos anteriores directamente esta problemática no era atendida y las personas con discapacidad eran expulsadas directamente, digamos, del mundo, ¿no? De alguna manera se escondían, eran lugares más vinculados a la reclusión y al ocultamiento que el acompañamiento, ¿no? Y obviamente una persona humilde que necesitara una prótesis no tenía ninguna forma de acceder a ella. Podríamos cuestionar, obviamente, el accionar del peronismo, pero insisto que por lo menos esa posibilidad había, ¿sí? Así que bueno, voy a empezar con algunas de las preguntas, las que son más vinculadas, a lo mejor que yo no las veo tan claras, a lo mejor que entiendo la pregunta, porque hay otras que están muy explícitas en, en las clases, ¿no? Empezamos con la de Sofía. Sofía preguntaba y dice que con la ley de patronato de menores, los chicos pobres quedaban bajo el control del Estado. Muy bien, no todos, ¿eh? O sea, está muy bien esto, pero no, los que eran considerados peligrosos, ¿no? Y el peronismo decía que los chicos son los únicos, los niños serán los únicos privilegiados. ¿Cómo se puede pensar que son dos formas opuestas de ver a la infancia o tienen algún punto en común? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Justamente son dos miradas, yo creo que no sé si 100% antagónicas, pero bastante antagónicas, ¿sí? Con respecto a esto de que em, digamos, la infancia es vista como digamos, primero como un problema del cual el Estado no tiene nada que hacer, solo sacar a esa parte podrida de la sociedad, de esos niños que, como dijimos, se criminaliza la pobreza en el sentido de que, digamos, justo los niños que eran separados y que eran peligrosos, casualmente eran los niños pobres. Entonces, nada, el Estado lo que hacía era separar a esa parte podrida de la sociedad para que no contagie al resto, recluirla, ¿no es cierto?, en estos institutos de menores, de alguna manera, disciplinarlos, intentar corregirlos, mientras que el peronismo ve a las infancias de vuelta, aunque no existe la categoría sujeto de derecho. Sujeto de derecho es una categoría que recién empieza en el siglo XXI, ¿no? O sea, recién en el siglo XXI podemos pensar que los niños son vistos como sujetos de derecho, fin del siglo XX, principio del siglo XXI. Pero aunque no existe conceptualmente esa categoría, todas las políticas desarrolladas sí los ven como sujetos de derechos. Las infancias pobres no son vistas, ¿sí?, como las responsables de, digamos, de los problemas que atraviesan, sino que son interpeladas como infancias que requieren una acción concreta por medio del Estado para que eso no acontezca, ¿no? Y lo podemos ver desde todas las escuelas, todo lo puesto en educación, sumado al tema de que digamos, sumado digamos, más allá de todo el dinero puesto en educación, todas las políticas, las colonias de verano, los clubes, espacios de contención para las infancias, y sobre todo para las más vulnerables que nunca lo habían tenido, que permitían hacer que esas personas, esos niños, bueno, no terminaran en situaciones de delincuencia. Ahora les voy a compartir un video, un segundito.